Bueno, bienvenidos a este micro taller, cuestionarios más allá de verdadero o falso. Como lo dice el título, la idea de este taller es ir un poco más allá de las preguntas, como decía Florencia, convencionales. Por nuestra experiencia en el trabajo con docentes sabemos que las preguntas más usadas en los cuestionarios son las de verdadero o falso y las de opción múltiple. Pero sin embargo hay docentes que se han animado y se animarán, como ustedes después de este taller, a optar e incorporar otro tipo de preguntas o bien a utilizarlos no solamente para una actividad con fin educativo y con autocorrección. Vamos a ver entonces que su uso va a depender de los enfoques de evaluación que se tengan, es decir, el posicionamiento político e ideológico que los docentes tomen con respecto a qué es la evaluación, qué es lo que merece ser evaluado y qué no, cómo y cuándo debe ser evaluado o para qué sirve. En este sentido, la primera pregunta que nos planteamos es, ¿qué tipos de evaluación se pueden diseñar con los cuestionarios? Vamos a ver eh, que al cuestionario lo podemos tomar como una instancia diagnóstica, como una instancia formativa, una instancia sumativa o autoevaluativa, entre otras. En primer lugar, cuando hablamos de cuestionario como una instancia diagnóstica, pensamos en una actividad tecnopedagógica que nos permita identificar los saberes previos con que cuentan los estudiantes, su nivel de aprendizaje, por dar un ejemplo. También podemos aplicarlo, como decíamos, como una instancia formativa, por ejemplo, durante el cursado, a través de pequeñas evaluaciones que se intenten, que las integremos de forma natural, otras actividades de aprendizaje para tener una evaluación continua. A eso nos referimos con a tomarlos como instancia formativa. En esta instancia sí va a ser importante la habilitación de espacios de devoluciones y de retroalimentaciones de los docentes. Ahora vamos a ir viendo que en los cuestionarios aparece mucho el tema de la retroalimentación. Hay muchísimas oportunidades para realizarlas de forma puntual, global, y bueno, que ya lo vamos a ir viendo. Yo les voy a ir mostrando cuando aparecen los temas de retroalimentación y esto es una instancia, como les decía, muy importante cuando uno lo toma como formativa y como evaluativa también. En la virtualidad no tenemos la posibilidad de por ahí hacerle las devoluciones de las evaluaciones, pero sí contamos con estas herramientas que son las retroalimentaciones, que les podemos dar un uso y realmente son muy provechosas para el alumno y para el docente también. Bueno, por otro lado, el cuestionario como instancia sumativa, que es el que más que se usa para dar cierres a unidades de cursado o eh, para evaluar el total del curso, obviamente con el fin de otorgar una calificación al aprendizaje que se alcanzó. Y además sirve para medir los objetivos docentes que uno se plantea, ¿no? Por último, vemos que los cuestionarios pueden elaborarse con el objetivo de plantear autoevaluaciones, eh, generando un reconocimiento y control de los contenidos aprendidos, generando refuerzos en los casos necesarios. Y acá volvemos con el tema de la retroalimentación, que es muy importante en estas cuestiones de las autoevaluaciones, el feedback, son cuestiones imprescindibles para afianzar y corregir los saberes. ¿Estamos? Bien. También otra de las cosas que vamos a ver en este taller son más abocándonos a lo que es la práctica. Lo que vamos a hacer es ver qué otros tipos de preguntas se pueden usar, además de las que nombramos que son las más usadas. Vamos a ver que tenemos
preguntas calculadas, arrastrar y soltar al texto, arrastrar y soltar imagen, ensayo, emparejamiento, las incrustadas, bueno, la opción múltiple ya la mayoría la conoce, respuesta corta, numérica, relacionar columnas de respuesta corta aleatoria, seleccionar palabras faltantes, y bueno, y está verdadero o falso. Esas son las más estándares. Hoy nos vamos a focalizar en cuatro que no, por ahí no son tan utilizadas, pero ya van a ver que después de ver cómo se configuran, seguramente las van a incorporar. Vamos a ver, bueno, la de emparejamiento, arrastrar y soltar una imagen sobre imagen, ensayo, que quizás muchos por ahí la han usado también, y elegir la palabra perdida. En este microtaller entonces nos vamos a focalizar en esas cuatro. También vamos a ver brevemente cómo se configura el cuestionario. Vamos a ver la administración general, el manejo del tiempo, las calificaciones, el diseño, comportamiento de preguntas, las opciones de revisión, la apariencia y la retroalimentación general. Bien. Voy a dejar de compartir, así ya nos metemos en lo que es la práctica. Vuelvo a compartir. Bien. Para crear las preguntas, vamos al banco de preguntas. No sé si asistieron a otros talleres de cuestionario en donde nosotros más o menos les enseñamos a gestionar lo que es el banco de preguntas. Pero bueno, rápidamente les muestro que el banco de preguntas se accede una vez estando en el aula, en la barra lateral derecha, en el bloque de administración del curso, al final tienen el banco de preguntas. Esto es en lo que es los ambientes virtuales de CEDID y de las unidades académicas. En entorno virtual lo buscan desde la ruedita de configuración que tienen a la derecha, en el margen superior derecho. Lo digo por las dudas si hay usuarios de entorno virtual que se maneja otro tipo de tema. Bien, vamos al banco de preguntas. Dentro del banco de preguntas tenemos la opción de crear preguntas. Bueno, nosotros vamos a empezar, como dijimos, con la pregunta de emparejamiento. Las dos primeras opciones que aparecen son las de opción múltiple y verdadero o falso. Nosotros seguimos con la de emparejamiento. Vamos a ver qué es lo que nos permite hacer esta pregunta de emparejamiento. Yo les voy a mostrar rápidamente. Es como si fuera unir columnas. Está en la práctica, uno siempre lo ha visto. Es una actividad súper sencilla, pero bueno, acá no se pueden unir las columnas, pero sí yo puedo al costado emparejar con una respuesta, una afirmación o una pregunta. ¿Estamos? ¿Se entiende cuál es el comportamiento de emparejar? Bien, vamos a ver cómo entonces logro generar esto. Yo voy a ir copiando y pegando de mi texto. Bien. Es importante ponerle un nombre a la pregunta, pero este nombre no lo visualiza el alumno, así que le pueden poner un número o bien para ustedes ubicarse dentro de lo que es su banco de preguntas después de encontrar la pregunta. Yo le voy a poner emparejamiento. En el enunciado, simplemente voy a poner elegir la opción correcta. Bien, y acá vamos a ver
que ya nos aparece lo que es la retroalimentación general, eso que yo les decía hoy. Acá pueden poner una afirmación para que el alumno, después de haber realizado el cuestionario, o mientras tanto, según el uso que le van a dar, le aparezca a lo que ustedes le quieren comunicar sobre esa pregunta. ¿Estamos? Barajar esta opción sí. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que distintos alumnos no les aparezca de la misma forma las opciones. Entonces, al barajar, no solamente te va a barajar la disposición de las opciones, de las frases, sino también de estas opciones que te aparecen para elegir. Entonces, eso, el sistema lo que permite es que ninguno tenga la misma ubicación que otro alumno, ¿está? Entonces, por ahí, si se lo quieren pasar, la 1 va a esto, o en la primera opción va a esto, bueno, quizás el otro compañero no sea la misma disposición porque uno eligió que sea barajado todo, ¿no? Bien, en respuestas. Yo voy a ir poniendo en lo que son la pregunta y respuestas que vamos a ir diseñando. Yo voy a ir copiando y pegando para hacer más rápido. Por ejemplo, voy a poner acá tipo de célula con núcleo definido y cloroplastos. Voy a poner... Esta es mi respuesta correcta. Después voy a poner... Ahí está. Último. Yo voy a usar estas tres, pero ustedes pueden ir agregando y para que me aparezcan más opciones, que no sean solamente las tres que van a estar emparejadas, yo puedo ir escribiendo acá, sin escribir la pregunta, voy escribiendo respuestas, por ejemplo, para rellenar, sería para poner más opciones como yo les mostré acá. Ven que acá no solo me aparecen tres opciones, que son las que que coinciden con el texto, con esta afirmación, sino que tiene más. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente lo que hacemos es rellenar en respuestas y no en preguntas. Bien. Acá la retroalimentación combinada ya viene por defecto, por ejemplo, para cualquier respuesta correcta, lo que va a ver el alumno es respuesta correcta. Cuando la pregunta es parcialmente correcta, respuesta parcialmente correcta. Y cuando es incorrecta, respuesta incorrecta. Después tenemos múltiples intentos. Después vamos a ver cuando ponemos en la configuración los intentos, si yo pongo que el alumno puede realizar más de un intento, yo puedo aplicarle una penalización para el segundo intento. ¿Se entiende? En cada intento incorrecto. ¿Se entiende más o menos? Después lo vamos a ver mejor a esto. Pero cuando yo configuro la pregunta, yo ya le puedo indicar cuál es la penalización que le doy por cada intento correcto. Tienen un mínimo, o sea, de 10, pero si no, ustedes, si la utilizan para otro fin que no sea evaluativo o no quieren aplicarle penalización, le ponen el 0%. ¿Estamos? Hay muchas unidades académicas que por ahí utilizan el factor de penalización para las respuestas incorrectas. Bueno, acá
pueden utilizarlo para otros intentos. Eso según cómo ustedes diseñen después el cuestionario. Bien, las pistas sirven para ir orientando en los siguientes intentos. En el caso de que contesten incorrectamente, pueden ir agregando pistas manualmente o configurarlas desde acá. Por ejemplo, que en el segundo intento se borren las incorrectas, entonces solamente le quedan las correctas, o que se les muestre el número de respuestas correctas. Pueden ir progresivamente agregándolos, o sea, pueden agregar varias pistas. Fíjense que está la 1, la 2, y después pueden ir agregando diferentes pistas. Bien, aquí nada más, y le damos guardar cambio, y aquí la podemos previsualizar, y acá nos aparecen todas las opciones que les pusimos. Bien, cualquier consulta pueden ir escribiendo en el chat, y yo después lo recupero cuando termine la exposición. Pero bueno, esto es simplemente cómo se configura este tipo de pregunta. Bien, vamos a pasar a otro tipo de pregunta, que es arrastrar y soltar sobre una imagen. Es un tipo de pregunta que por ahí cuando uno trabaja, bueno, en biología o puede que haya otras materias, cada cual lo lleva a su campo disciplinar, ¿no es cierto? Pero bueno, yo se lo muestro porque vengo de la rama de la biología, por eso mis ejemplos por ahí son todos con los conocimientos disciplinares que ya tengo incorporado. Pero lo que te permite este tipo de pregunta es arrastrar un texto sobre una imagen, o bien puede también ser arrastrar imagen sobre imagen, puedo seleccionar. Ahora yo les voy a mostrar cuando vayamos configurando. Bien, esto es una opción que realmente yo tengo colegas que ya lo están usando en la facultad porque hay muchos temas dentro de la biología que son gráficos y que por ahí uno quiere evaluar que los alumnos tengan en cuenta los nombres, ¿está? Y bueno, esta es una buena opción para agregar como pregunta dentro de un cuestionario. Bien, venimos de nuevo a crear una nueva pregunta. Acá vamos a buscar arrastrar y soltar sobre una imagen. Le ponemos un nombre, como les digo. Esto no importa porque el alumno no lo ve, es para nosotros el nombre de la pregunta. Y acá es arrastrar sobre Bien, acá lo que tengo que tener en cuenta es la imagen que voy a usar. Si yo voy a usar una imagen de fondo, tengo que tratar que sea lo más nítida posible y que tenga un tamaño considerable, ¿está? Porque bajando ya de los 500 píxeles para abajo me queda una imagen quizás muy pequeña. Lo mismo para trabajar cuando arrastro imagen sobre imagen, las imágenes que yo voy a utilizar para arrastrar tienen que ser pequeñas. ¿Estamos? Porque todavía no avanzó mucho en eso Moodle y no nos permite la modificación del tamaño. Entonces eso lo tengo que prever antes de configurar la pregunta. Así que acuérdense, buscar siempre una imagen de buena calidad, que no esté borrosa ni pixelada a la hora de subirla. Y más que nada que sea bien definida por el tema de que si voy a estar evaluando, el alumno tiene que ver bien a qué tiene que llevar el nombre o la imagen. ¿Estamos? Para
elegir la imagen de fondo, vengo aquí, acá me muestra los tipos de archivos que soporta. Eso es importante también ver en qué archivo está la imagen, porque para que no nos tire error. Voy a seleccionar archivo, busco la imagen, y ahí ya la puedo previsualizar. ¿Estamos? Bien, vamos a definir ahora qué elementos voy a arrastrar. En este caso, yo como les decía, voy a poner texto, pero ustedes si quieren poner imagen, es la misma lógica que la subida de la imagen de recién. Selecciono el archivo, lo busco en mi dispositivo y lo incorporo como opción arrastrable. Yo lo que voy a poner es texto arrastrable. Vamos a empezar. Acá lo que me dice es el grupo, que puedo definir un grupo o si es ilimitado. En grupo, lo que hace cuando yo selecciono distintos grupos es después la disposición que aparece cuando el alumno lo va a resolver. Es como que te los agrupa juntos en una misma fila y además va cambiando el color. Cambia, por ejemplo, el grupo 1 le da blanco, al grupo 2 le va a dar un gris y al 3 quizás un celeste, así. O sea, eso es lo que lo que es trabajar con los grupos. Ilimitado, ya les voy a mostrar qué es. Pero lo que te deja hacer cuando vos le pones ilimitado es que se lo podés asignar a varios espacios. Yo, por ejemplo, como voy a poner 2 veces riñones, sí lo voy a usar. En el caso de hígado, como tengo uno solo, pongo que sea uno solo. A ver, vamos a poner acá. Vamos a ponerle el grupo 2. Ustedes si quieren le dejan un solo grupo y aparece todo junto y las opciones se arrastran igual. O sea, acá sí voy a poner riñón. Y le voy a poner ilimitado, porque voy a tener 2 opciones. O sea, el alumno puede elegir indistintamente 2 tipos y ponerlo en... Ya les voy a mostrar igual para hacer más gráficos. Y pulmón. Bien, entonces acuérdense que si yo quiero poner imagen, subo imagen, pero en este caso voy a arrastrar texto. Bien, ahora una vez que ya tengo puesto los textos que quiero que se arrastren, ven que tengo muchísimas opciones y puedo ir agregando, tengo que definir las zonas. Está donde van a caer en la imagen. Entonces voy a decir que la zona 1 va a ser el hígado. La zona 2, el corazón. La zona 3, riñón. Ven que cuando yo pongo ahora zona 4, hígado y corazón me aparecen en gris, ya no los puedo usar. ¿Por qué? Porque yo no le puse que sea ilimitado. En cambio el riñón, que ya lo puse, no me aparece en gris porque yo sí dije que sea ilimitado. O sea que pueda haber más zonas que pueda ir riñón. No sé si se entiende, igual yo ahora ya les voy a mostrar. Y las 5, pulmón. Y ven que me sigue apareciendo riñón, porque yo le puse para que sea ilimitado las veces que pueda aparecer. Bien, una vez que yo ya defino las zonas, me voy para arriba y ven que me aparecen acá abajo. Riñón y pulmón no le puse grupo. Vamos a ponerle grupo 3 y este grupo 4, para que después vean la diferencia de lo que es poner grupo. Acá ya me los pinta distinto. Bien, entonces ahora lo que tengo que hacer es definir
la zona. ¿Cómo lo hago? Simplemente arrastro el texto a la imagen. Vamos a ponerlo acá. Riñón, ven que tengo 2 riñones. Me aparecen 2 riñones. ¿Está? Porque yo lo elegí 2 veces. Una vez que esto lo configuré y ya definí cuál es la zona correcta, ahí sigo, me voy abajo de nuevo. Bueno, acá tengo el tema que expliqué recién, el tema de la retroalimentación combinada y los múltiples intentos, es lo mismo que en el anterior. Una vez que defino eso, le doy guardar cambios y fíjense cómo me aparece. Al ponerlos en grupo me los dispones de esta forma. ¿Está? Si no los hubiera puesto grupo, me aparecen todos en la misma fila. Eso simplemente es trabajar con grupos. Y además que al poner distintos grupos le da otro colorcito. Entonces así es como lo ve el alumno y cómo lo va a completar en su cuestionario. Riñón me aparece 2 veces. Y acá pulmón. ¿Está? Es muy, o sea, parece que es tedioso la configuración, pero en realidad es sencillo de configurar. Acuérdense el tema de la imagen, que sea una imagen buena, y si yo quiero le asigno grupos o hago todo este tema. Si no, como prueba les aconsejo que la primera vez simplemente completen con el texto. Acuérdense, el primer paso es poner cuál va a ser el elemento que voy a arrastrar y sí o sí, obviamente, configurar la zona. ¿Estamos? Dejar la zona 1, le asigno tal y tal elemento, la zona 2 y demás. Esto sí o sí, porque si no, no va a pasar nada si yo no hago esto. Así que esas son las 2 cosas más importantes que tienen que tener en cuenta, de no olvidarse. Pero es un buen tipo de pregunta para incorporar dentro de los cuestionarios y como vemos no tiene mayor complejidad. Y bueno, acuérdense de ir haciendo las consultas o después al final lo vemos todos juntos. Bien, vamos a seguir avanzando. Vamos a ver el tipo de pregunta de elegir la palabra perdida. Elegir la palabra perdida, el comportamiento de la pregunta es el siguiente. Yo escribo una frase y el alumno tiene la posibilidad de elegir una palabra dentro de un grupo de palabras. Está, por ejemplo, acá vengo hablando, existen 2 grandes tipos de celulares, célula tanto propia de los procariotes, que comprende las células de arqueas y tal, y así. Es como rellenar un blanco o, no sé, es otro tipo de consigna que uno puede utilizar. Bien, vamos a ver cómo se configura. Palabra perdida. Vamos acá al banco de preguntas a crear una nueva pregunta y elegir la palabra perdida. Bien. Acá tengo que poner el enunciado, que es lo que el alumno va a ver y que tiene que ir completando. Pero ¿cómo hago que dentro de una oración de repente me aparezca un desplegable? Lo que tengo que hacer, bueno, es contar con una oración. No sé dónde me quedó el archivo que estaba viendo. No. Sí, acá
tengo una oración. La pego. Y yo lo que les aconsejo es trabajar dentro de esta oración y después ir llevándome las opciones hacia abajo. ¿Por qué? Porque para yo decirle a la pregunta que de repente en una oración me empiece a que me presente ese desplegable que vieron ustedes acá, yo dentro de la oración tengo que trabajar con corchetes. ¿Está? Entonces, voy a venir. ¿Dónde estaba? Edición, acá. Entonces, yo, por ejemplo, acá en célula procariota, lo que voy a hacer es que después de célula quiero que me aparezca el desplegable. Entonces, lo que hago es poner dos corchetes, encerrarlos sobre doble corchete y ahí seguir. Después, quiero que la segunda opción sea bacterias. Y el tercer desplegable que me aparezca en vegetal. Entonces, acá no lo puedo dejar así. Yo lo que le tengo que indicar a este tipo de pregunta es que en la opción 1, que le tengo que poner un 1, la respuesta correcta sea bacteria, procariota, perdón. En la 2, sí sea bacteria. Le pongo el 2. Yo se los voy mostrando así para que no se pierdan en el armado. Y acá le pongo el 3. Perdón, Ana, yo mientras tanto voy comentando unas cuestiones que están preguntando en el foro. Rosana pregunta si hay que poner doble corchete. Sí, es doble, es doble. No se alcanza a ver por la resolución de pantalla, pero es doble corchete en cada una de las palabras que necesitas dar opciones, digamos. Es doble corchete y adentro tiene que haber un número, no tiene que estar la palabra. Por eso yo primero, para que no se mareen, les fui poniendo, aparte que cuando ustedes lo estén editando van a ver que es más fácil hacerlo así. Lo sacan y lo traen acá en las opciones. ¿Estamos? Bien. Después hay otra pregunta, perdón, de Celia. Celia pregunta cómo se hace para poner en el desplegable las opciones. Es justamente lo que está explicando Ana. Primero tenés que delimitar cuál es la palabra que vos querés tener opciones múltiples para responder, que lo que hace es en el enunciado del texto, digamos, que necesita trabajar, coloca doble corchete en cada palabra que va a tener luego un desplegable y ahora va a avanzar en un ratito para mostrarte cuáles son las opciones, cómo las cargas dentro de cada uno de los desplegables. Bien, gracias Florencia. Bien, si yo lo dejo así, en cada desplegable de estas opciones me van a aparecer estas 3 opciones, nada más. Pero yo puedo agregar más opciones. Y a esas opciones también además las puedo agrupar. Yo, por ejemplo, si quiero que en el desplegable de célula procariota aparezca bacterias, vegetal y además, por ejemplo, le pongo animal, voy a poner hongos. Y entonces, yo para la opción 1 voy a tener procariota, animal y hongos. Si yo quiero, o sea, voy a tener todas estas. Si yo quiero ir agrupando el tipo de opciones y que no en todas los blancos que tienen que llenar aparezcan diferentes opciones, lo que tengo que hacer es agruparlos. Entonces, le voy a poner que en bacterias sea el grupo 2 y todas las opciones que yo sume van a aparecer en el 2 y a vegetal le pongo el 3. Entonces,
Para el grupo 1 en el desplegable me va a aparecer procariota, animal y hongos. En el 2 me va a aparecer bacterias. Voy a poner... Acá puedo ir agregando más. Y vegetal también. Por defecto me queda todo grupo 1. Pero yo así, no sé si ahora les voy a mostrar, yo voy diciéndole cuáles son los grupos de opciones que me van a aparecer para cada desplegable. ¿Se entiende? Bien, en el 3 voy a poner animal. Porque yo lo estoy usando ahora con tipos de células, pero puede ser que en geografía estén usando cuáles son la capital de tal lugar, y me aparece un grupo de capitales, después paso a otro país o a otro lugar y le despliego otro tipo de capitales que tiene que optar el alumno. O sea, cada cual lo va a ir adaptando a su campo disciplinar, ¿no? Y este era para el 3. Aquí voy a poner más. Y también voy a poner vegetal para el 3. Como les digo, si ustedes quieren, simplemente lo dejan todo con grupo 1, entonces yo cada vez que despliego me van a aparecer todas las opciones posibles para esto. Pero sí o sí, la respuesta de 1, de 2 y de 3 van a ser estas, sí o sí. ¿Está? Bien, perdón, Ana, una pregunta acá que contesta Rosana, justo lo respondiste. Ella preguntaba sobre la posibilidad de que todas las opciones se puedan usar en todos los desplegables. Lo vas a Claro. responder, sí. Sí, le dejás solamente un solo grupo. ¿Estamos? Bien. Las preguntas correctas sí o sí siempre van a coincidir con el número que yo pongo acá. De la 1 va a ser procariota, de la 2 va a ser bacterias, de la 3 vegetal. Lo que yo ponga después no importa, ¿está? Porque yo ya lo definí acá, entre corchetes, no sé si se entiende. Yo puedo poner las opciones que quieran, pero siempre el sistema después me va a corregir como correcta lo que coincida con los números de opciones que yo puse acá. ¿Se entiende? Bien, entonces, seguimos. Bien, acá aparece de nuevo lo de la retroalimentación, lo de múltiples intentos también, y acá les doy guardar cambios. Entonces vemos cómo me quedó. Entonces voy a tener las opciones que yo dije para la 1, las opciones para la 2 y las opciones para la 3. Si yo no hubiera trabajado con grupos, me quedaría como las que les mostré al principio, que todos tienen las mismas opciones. ¿Ven? Siempre tengo las 3 mismas opciones. Acá en este ejemplo yo no trabajé con grupos y siempre me van a aparecer las mismas opciones para todas. Al trabajar con grupos, en el desplegable, me aparecen distintas opciones. Por eso le digo, lo más sencillo para arrancar es esto, armarlo sin grupo, y yo pongo, las 3 opciones que pongo son las que me aparecen. O según la complejidad que uno le quiera dar a la consigna también. Eso obviamente va a depender de la planificación previa que uno piense y después lo plasme en lo que es la edición de la pregunta. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver ahora el tema de ensayo. Ensayo es un tipo de consigna que nosotros usamos y que lo podemos usar dentro de un cuestionario donde haya tipos de preguntas como las que vimos anteriormente, pero lo que hace el ensayo
es que no te cierra automáticamente la nota del cuestionario. ¿Por qué? Porque en el ensayo uno está pidiendo que el alumno desarrolle algo. Entonces uno después tiene que corregir esa pregunta, darle un puntaje y ahí sí se cierra el cuestionario. Yo, por ejemplo, les voy a mostrar uno ya calificado. Fíjense que la calificación acá ya está cerrada porque fue calificado. Uno le preguntaba, describe el proceso de fotosíntesis, tenía que citar fuente y adjuntar un gráfico. Acá describió, adjuntó la imagen, pero no puso la fuente. No sé por qué tiene un 10, pero bueno. Bueno, y acá tenemos la opción de escribir el comentario, el docente, y de calificar. Esta ya está calificada. Vamos a ver ahora un ejemplo en donde todavía no se calificó. Entonces, cuando el alumno resuelve y entrega, uno lo que ve es esto. ¿Ven? Que dice requiere calificación. Entonces uno va y acá aparece la opción para calificar, le puede hacer una devolución, un comentario y coloca la puntuación. ¿Estamos? Bien, vamos a ver cómo se configura este tipo de pregunta. Es muy sencillo, pero yo no quería dejar de mostrarle el tema de cómo lo calificamos después. ¿Por qué? Porque vamos a ver después cuando veamos configuración de que obviamente lo que tiene el cuestionario es esto, que te corrige todas las opciones que yo le fui mostrando, todos los tipos de preguntas se autocorrigen. ¿Por qué? Porque uno cuando lo configura ya le dice cuál es la respuesta correcta, entonces después eso es la ventaja que tiene. Pero también podemos, dentro de los distintos tipos de preguntas que uno plantea, poner algo de desarrollo, y es donde el alumno tiene que responder. Bien, vamos a crear una nueva pregunta, ensayo, le damos a agregar. Acá obviamente todo lo que nos marca en rojo sí o sí es obligatorio. Entonces, en el enunciado de la pregunta obviamente siempre es obligatorio. Este campo lo tienen que completar. ¿Qué le vamos a pedir? Vamos a repetir. A esta altura del año no estamos creativos. Bien. Adjunte una imagen. Bien. Acá también tenemos un espacio para una retroalimentación global. Y acá vemos cómo quiero que me responda. En editor HTML sí, dejen esto. Este es el tipo de editor que nos aparece para responder. Requerir que al estudiante que introduzca texto, sí, o puede ser opcional. ¿Por qué? Porque yo si le pido que me suba un archivo, por ejemplo, entonces ahí sí sería opcional. El tema de tamaño de caja, 15 líneas, es el tamaño que le va a aparecer el editor para responder. Después, permitir archivos adjuntos, eso según lo que yo quiero. Si quiero que me envíe las respuestas dentro de un archivo, ahí voy a consignar que sí, está al menos uno pueda enviar.
o sin límite también, pero generalmente en una pregunta voy a pedir un solo archivo, que puede ser PDF, Word, lo que ustedes decidan. Perdón, Ana, en este Sí. caso que vos solicitabas en la consigna, que expliquen el proceso de fotosíntesis, lo podrían hacer directamente en el editor HTML, que es la ventana esta de texto que vemos. Y como le pedías también adjuntar una imagen que indique el proceso, podría ser la imagen en adjunto, o sea que el tipo de combinaciones entre archivos y texto en línea lo maneja el docente. Sí, totalmente. Igualmente en el editor tenés la opción de insertar una imagen, Claro. pero si uno quisiera también puede especificar el tema del adjunto. Bueno, los archivos adjuntos son opcionales, eso lo pueden dejar o definirlo. Ay, no me baja. Si el texto es en línea, ¿hay un límite de palabras para que el alumno escriba? Todavía no se puede poner un límite de palabras en esta versión. Pero, o sea, no se puede configurar. Pero si yo calculo que si se superan las 40 líneas, ya hay que pedir, si uno ya piensa que la respuesta puede superar las 40 líneas, pedir que le adjunte un archivo. Claro, conviene pedir un adjunto. Ujú. Así que, bien, informe para evaluador, esto es para, lo ve solamente los docentes. Por ejemplo, si vos estás en una cátedra que son un grupo y quizás lo revise más de un docente, son anotaciones para ver luego. Por ejemplo, recordar, ver la fuente, que uno le está pidiendo en la consigna de que especifiquen la fuente. Bueno, esto es un recordatorio para el resto. Bueno, y sencillamente es esto, guardar cambios. A ver, les voy a mostrar cuando, a ver si lo puse acá, el tema de las anotaciones estas que les decía. No, en este no lo puse. Cuando yo voy a corregir, en este creo que sí, ¿no ves? Acá aparece, recordar ver la fuente. En este sí lo puse. Es un cuando yo estoy por escribirle al alumno el comentario, bueno, me aparece como a modo de recordatorio, pero esto solamente obviamente lo ve el docente. Y esto sirve para cuando son más de un docente que corrige y demás, especificar dentro de la configuración de la pregunta lo que tienen que tener en cuenta a la hora de corregir lo que escribió el alumno. Bien, esto es ensayo, no sé si tienen alguna pregunta importante para hacer ahora, Flor, o si no paso a la configuración. Antes de que pases a configuración, queda una pregunta de María Sol con respecto al tipo de pregunta anterior que estabas trabajando. Ella pregunta cómo hace para indicar cuál es la opción correcta si La trabajas con opción grupos. correcta queda definida con el número que uno pone dentro de los corchetes. Claro. Yo acá, en esta frase que puse, solamente tengo 3 respuestas correctas. Entonces, la 1 sí o sí va a ser esta, lo que yo puse en la opción 1. En la Claro, opción 2 es es automáticamente la por 2, el lugar. y en la 3 es la 3. ¿Se acuerdan que yo corté y pegué acá? Bueno, todo lo que yo ponga después, que no esté bajo un número, porque acá, si yo tendría un 4 puesto entre corchetes, la opción correcta sería animal, por ejemplo. O sea, todo lo que yo pongo entre corchetes
es lo que se va a corregir. Entonces, al yo al yo coincidir el número que está entre corchetes con la opción, ya esto me está diciendo que esta es la correcta. Claro, la opción correcta se guarda según el lugar que vos le asignás. Si vos cargas en primer lugar como perteneciente al grupo 1, la procariota es la opción correcta. Y después, claro, a partir del lugar 4, digamos, en la lista de opciones, esas ya son alternativas claro, a cada uno de los grupos que vos configuraste. totalmente. Perfecto, ahí quedó claro. Me dicen por el chat que quedó bien. Bueno, mejor así. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta para...? No, seguimos avanzando con configuración. Bien. En configuración, lo que vamos a hacer para armar un cuestionario, porque nosotros lo que hicimos es armar el banco de preguntas. Ahora, para hacer un cuestionario donde le vamos a incorporar las preguntas del banco de preguntas, tenemos que crear la actividad. Entonces, con edición activada dentro del aula siempre, venimos al desplegable de añadir una actividad o recurso y ahí seleccionamos cuestionario en el bloque de actividades. Le damos a agregar. Bien, y acá empezamos con la configuración. En el nombre le ponen lo que ustedes deciden. Esto sí lo ve el alumno. En la descripción es muy importante que uno deje en claro, primero, qué es lo que va a evaluar, o sea, dejar lo más explícito posible si ese cuestionario requiere una lectura previa de algún material que está en el aula, porque también si uno le da un intento, el alumno no lo puede desaprovechar. ¿Está? También hay que decir que si yo le pongo 2 intentos o 3, le permito hacer 2 o 3 intentos, ¿qué tipo de nota es la que va a reflejar si el alumno hizo 1 o 2 intentos, que después yo se lo voy a mostrar cómo se define? Si la nota va a ser el promedio de los intentos, si se va a tomar la calificación más alta, ¿está? Si se va a tomar el último intento que él hace, todas esas cosas hay que dejarlas súper claras y explícitas dentro de la descripción. El tiempo que van a tener, si bien ellos lo van a ver a todo eso, porque el cuestionario, como hoy vimos, te muestra cuántos intentos tenés o el tiempo que tenés, lo van a ver, pero dejarlo bien claro antes de que el alumno lo empiece a resolver, o sea, por fuera. Por eso está dentro de la descripción, es lo que uno les recomienda hacer. Todas estas cuestiones previas hay que dejarlas bien explícitas en la descripción. Más que nada cuando es algo evaluativo, cuando es algo formativo o, o de diagnóstico, quizás eso no es tan importante, pero cuando uno va a evaluar hay que ser lo más claro posible. Entonces, acá ven que es opcional la descripción, pero como les decía, acuérdense de poner los intentos, el tiempo, si requiere lecturas previas, o sea, si es bien específico de alguna consigna que requiera un material o la visualización de un video o lo que fuera, eso hay que dejarlo bien claro. Bien, la temporalización. Acá yo voy a decir de cuándo va a estar abierto y cuándo se va a cerrar. Eso lo habilito con estas opciones que tengo para poner. ¿Está? Si yo quiero hacer algo que sea diagnóstico o formativo o algo que esté durante el cursado y que el alumno lo pueda hacer cuando tenga tiempo, cuando lo vea, lo deshabilito y lo dejo siempre abierto. Pero bueno, cuando yo quiero tomar el cuestionario como una instancia evaluativa, es importante definir cuándo se cierra el cuestionario y cuándo se abre.
El límite del tiempo es el tiempo que va a tener el alumno para resolverlo. Estamos, por ejemplo, 30 minutos. Cuando el tiempo se ha terminado, ¿qué es lo que quiero que haga el cuestionario? ¿El envío se realiza automáticamente? ¿Hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero no para responder las preguntas? El envío debe hacerse antes del tiempo que el tiempo se termine, de lo contrario no se contabilizará. Estas son las opciones que yo tengo. ¿Está? Generalmente aconsejamos que el envío se realice automáticamente, o sea, se terminó el tiempo, el alumno se manda hasta lo que él contestó, ¿se entiende? O también podemos ponerle un periodo de gracia o bien que sí o sí el alumno lo tenga que enviar. Por ejemplo, nosotros le ponemos 30 minutos, al alumno se le terminó el tiempo y no lo envió y ahí ya no se contabiliza. Por eso, por ahí hay que tener cuidado con la cantidad de tiempo que uno prevé de que le va a llevar contestar el cuestionario. Eso tiene que ver mucho en la planificación y cómo nosotros lo vamos a proponer. Si yo elijo periodo de gracia, obviamente se me habilita el tema de configurar eso. La calificación, acá lo que podemos poner es cuál es la calificación para aprobar, los intentos permitidos, cuántos intentos le vamos a dar, eso también tiene que ver mucho en la planificación previa de para qué lo voy a usar y cómo lo voy a usar, ¿está? Y obviamente que si le doy un solo intento, traten de ser lo más específicos acá y aclararlo de entrada, porque el alumno, para que no se lleve sorpresa. Si yo voy a dar más de un intento, ¿cómo quiero que sea esa calificación? Eso es lo que les decía, que haga un promedio de los distintos intentos que hizo, de que tome en cuenta el primer intento, que tome el último intento o que califique, que tome el intento que tuvo más calificación. Eso obviamente también es todo, depende de cómo ustedes lo planteen. El esquema es cómo se van a presentar las preguntas. Yo las que les estuve mostrando eran vistas previas, la mayoría, pero en donde una pregunta por página aparecía. Esto es también, ustedes lo deciden en su planificación, o si quieren que en cada página aparezcan 2 preguntas o 3, ustedes lo deciden. En el comportamiento de las preguntas, por defecto viene de ordenarlas al azar, eso también lo deciden ustedes, pero generalmente se recomienda de que haya un ordenamiento al azar para que los cuestionarios sean diferentes, más que nada cuando uno va a evaluar. Bien, en el comportamiento de las preguntas... Anita. Sí. Sí. Anita, sí, antes de que sigas avanzando por las dudas. Para decirte que muestres dentro de esquema la opción de la navegación. Sí. Porque muchas veces no se configura y es importante. Sí. La navegación viene por defecto en libre. ¿Estamos? O sea, de que el alumno pueda, si respondió una, no está seguro, pasó a la otra, pero vuelve. O sea, a eso se refiere, de que el alumno tenga la posibilidad de ir para atrás y rever algunas preguntas. Cuando yo le pongo secuencial, sí o sí te va pasando de la 1, la respondió, pasa a la 2. Estando en la 2, quiere volver a la anterior y no puede. ¿Está? A eso se refiere con secuencial. Libre es cuando el alumno tiene la posibilidad de manejarse y ir respondiendo de acuerdo a lo que sabe. Eso también está, gracias Noé por decirlo, porque eso también hay que especificarlo dentro de la descripción.
porque muchos alumnos por ahí se confían y van respondiendo, y esta no la sé, bueno, paso a la otra, pero si yo lo tengo configurado como secuencial, el alumno no va a tener esa posibilidad y está perdiendo un punto, ¿se entiende? Así que eso también es muy importante verlo. Hago una última salvedad antes de seguir Sí. con el tema de la navegación para que lo tengan en cuenta también los docentes. Esta semana se ha reflotado ese tema. El cuestionario, el estudiante también puede navegar con los botones del navegador web que está usando, Chrome, Mozilla, lo que esté usando. Pero ¿qué pasa? Eso genera errores. Siempre hay que recomendar que la navegación se realice a través de las herramientas de navegación que nosotros configuramos, ya sea libre o sea secuencial. Así que es muy importante que eso lo aclaren también esos estudiantes, que nunca utilicen para navegar en el cuestionario más que las herramientas de navegación del mismo, que no usen los controles del navegador web. Claro, muchos hacen el ir atrás con la flechita, con la página anterior, y ahí sí te tira error. Eso también. Son cuestiones para ir aclarando. Bien, ¿en qué habíamos quedado? En comportamientos de las preguntas. Bueno, la retroalimentación diferida quiere decir que después de contestar las preguntas va a haber nuestra retroalimentación que nosotros le pongamos, si por ejemplo esta pregunta es correcta, o sea, contestaste bien o equivocado, o lo que nosotros le vayamos poniendo como les mostré hoy en las configuraciones de cada pregunta. Después, tenemos esta opción, habilitar la opción de rehacer en un intento. Si tengo retroalimentación diferida, eso no aparece, pero por ejemplo, si cambio, me aparece la opción de que el alumno pueda volver a hacer otra versión de cualquier pregunta terminada. Eso ustedes lo definen también según cómo quieren evaluar. ¿Está? Si puede rehacer, por ejemplo, el alumno volvió a la pregunta anterior y la tenía ya contestada de una forma y la cambia, eso ustedes lo habilitan o no desde acá. Por defecto ya viene que no. Cada intento se basa en el anterior, viene esto está no, porque uno puso, si tiene múltiples intentos, eso tendrían que verlo ustedes si le ponen sí o no. Por eso a la hora de configurarlo hay que planificar bien y saber bien cómo quieren que se comporten las preguntas, cómo quieren que se comporte el cuestionario y con qué, cuáles van a ser las restricciones que le quieren aplicar o dar al alumno. En las opciones de revisión es súper importante tener en cuenta que cómo se van a comportar las preguntas una vez que el alumno las responda, ¿está? ¿Cómo quiero que sea la revisión o si la retroalimentación, si le aparezca, si el alumno ve si es correcta o incorrecta? Eso todo lo puedo configurar. Entonces tengo las opciones que durante el intento el alumno ve si fue correcta o no. Esto es según la finalidad que ustedes quieran usar para el cuestionario. Si yo estoy evaluando, no me conviene que el alumno instantáneamente después de responder vea si es correcto o incorrecto. ¿Está? Menos si puede volver hacia atrás y rehacerla. Entonces, generalmente nosotros lo que recomendamos es que después de que se cierre el cuestionario, si estoy evaluando, pueda ver las preguntas si son correctas o no. Es más, hay muchísimos docentes que ni siquiera dejan habilitado esto, de que después de que se cierre el cuestionario, después de que termina la evaluación y de que todos respondieron, ahí vuelven a la configuración y lo habilitan. ¿Por qué? Para evitar el tema del copiado y de que un alumno le pase el dato a otro. ¿Estamos? Por eso, cuando lo van a configurar,
destildan absolutamente todo, y una vez que todo el mundo entregó y que el cuestionario se cerró, vuelven a la configuración del cuestionario y habilitan esto. Entonces el alumno puede ver los puntos, si la pregunta fue correcta, las retroalimentaciones, que fíjense que aparecen todas acá. Entonces el alumno recién ahí puede ver cuando el docente lo habilita a esto dentro del cuestionario, de la configuración. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Por qué es importante esto? Por el tema de que cuando yo lo uso para una evaluación sumativa, por ahí esto me puede jugar en contra con el tema de el pasaje de datos entre alumnos. La apariencia es, bueno, lo de la imagen de, si quieren agregar una imagen del usuario o no, cuando el listado de calificaciones. Después, los decimales de las calificaciones ya por defecto están 2. Acá que hay algo más para decir, no tocamos más. Restricciones extras sobre los intentos es si yo le quiero poner una contraseña al cuestionario, por ejemplo, que el alumno para poder resolverlo aplique, tenga que entrar con una contraseña. La retroalimentación global se refiere a lo que yo voy a poner, los comentarios que voy a hacer automáticos según el tipo de calificación adquirida. Yo puedo ir poniendo una retroalimentación para la gente que se sacó un 100%, o puedo también determinar un comentario para alguien que llegó hasta el 60%. ¿Se entiende? Y después, por ejemplo, agregar más campos, porque puedo poner retroalimentaciones para distintos valores. Por ejemplo, hasta el 100%, felicitaciones. Esto es un ejemplo muy básico, ustedes pueden poner otras cosas. Hasta el que se sacó 59, por ejemplo, que no aprobó, poner seguir esforzándote. Que ustedes vayan pensando, el que se sacó menos de 30, por ejemplo, ahí sí está en una situación crítica, y poner eso es lo que le va a aparecer como retroalimentación global, y que ustedes lo pueden ir configurando según el puntaje recibido. Bien, esto es cuando lo estoy configurando. Si no quiero que lo vean los alumnos todavía, lo oculto. El tema de los grupos, que ese es otro capítulo, pero acá nada más tocaríamos por el momento, marcas y competencias, y le doy guardar cambios, y acá debe haber alguna incoherencia que me mandó a corregir. ¿Qué número? Acá. Sí, puse mal el límite de las calificaciones. Eso por hacer sin ver. ¿Qué hice? Eso por andar toqueteando todo. Bueno, yo No, mientras creo que tanto te faltó paso. el porcentaje. Ah, no, porque Te faltó debe... ponerle el porcentaje. Sí, pero bueno. Pusiste solo 50 o 60 y te faltó Sí, el por ciento. el porciento, sí. Sí. Bueno, pequeñeces. Yo mientras tanto aprovecho para decir que después les vamos a mostrar dónde están todos los tutoriales para manejar restricciones de acceso, agrupamientos y demás. Bien, una vez entonces creado el cuestionario, yo ya lo tengo acá, lo que voy a hacer es editarlo. ¿Por qué? Porque aún no se han agregado preguntas. Ven, y acá nos aparece todo lo que uno configuró. Esto es lo que va a ver el alumno, pero a su vez aparecen acá arriba nuestras descripciones y cuestiones que queremos que el alumno también vea.
Bien, al editar el cuestionario, lo que hay que hacer es agregar las preguntas, que nosotros como ya las tenemos en el banco de preguntas, las vamos a buscar desde acá. ¿Está? Simplemente hay que seleccionar las que queremos que aparezcan. Le damos a añadir, acá ya nos aparecen. Y fíjense que por defecto aparece la calificación máxima 10. Entonces acá lo que podemos hacer, si yo no tengo 10 preguntas, son 5 en mi caso, y quiero llegar al 100%, le cambio, le modifico la calificación. Simplemente haciendo clic acá en el lapicito, cambio el número y le doy Enter. ¿Está? Es importante dar Enter porque si yo lo cambio y no le doy Enter, no me lo toma. Bien, le doy guardar. Y cuando vaya a evaluación, ya tengo para resolverlo. ¿Está? Yo no puedo porque soy docente. Bueno, ¿alguna pregunta surgió con este último tramo, Florencia? No, tengo una tocaya que está preguntando qué pasa cuando te confundiste configurando el cuestionario y ya algún alumno respondió. Si se puede corregir igual esa opción. Sí, Okay. la configuración del cuestionario la podés modificar. La configuración, lo que no podés modificar una vez hechos los intentos son las preguntas. ¿Está? Las preguntas no te deja, las preguntas dentro del cuestionario no las podés modificar una vez que ya hay un intento hecho. Si vos te equivocaste mucho, lo que podés, y hay un solo intento respondido, lo que se puede hacer es duplicarlo al cuestionario, hacer las modificaciones de las preguntas. Ahora les muestro cómo se hace, porque eso pasa bastante. Por ejemplo, yo pongo visible esta evaluación y hay un alumno que justo estaba conectado y lo hace, lo resuelve. Es un alumno o un par de alumnos. Ahí es salvable, porque le decís, empezadlo de nuevo. Ya cuando hay mucha gente que entregó, ya ahí es imposible. Los temas de las configuraciones, que es lo que recién vimos, que yo abro el cuestionario y voy a editar ajustes, las configuraciones con respecto a la temporalización, a los intentos y demás, eso sí lo puedo modificar. Pero lo que no puedo modificar es si yo tuve algún error de edición en las preguntas. ¿Está? Una vez respondido el cuestionario, no se pueden modificar las preguntas. Pero la otra alternativa que tengo, si hay un error muy grosero, diríamos que sí o sí hay que salvarlo, es venir a la evaluación, que ya tiene 1 o 2 intentos, lo duplico, y a este duplicado, que está virgen sin ningún intento de resolución, a ese sí le puedo ir y modificar las consignas, las preguntas. ¿Se entiende? Eso es lo que el único por ahí inconveniente de que obviamente es lógico, porque yo no voy a estar después de que ya respondió uno cambiando las preguntas, el contenido de las preguntas, no se puede, porque ya el sistema te toma como que ya hay una persona que intentó resolverlo y eso ya es inviable, o sea, modificar las preguntas después que hay alguien que ya contestó. Entonces, por eso les digo, la única que queda, si es un error que sí o sí hay que corregir, es duplicarlo y te mantiene absolutamente todo igual. Entonces vos vas, acuérdense que para modificar las configuraciones generales voy a editar ajustes. Si yo quiero modificar las preguntas, voy a editar el cuestionario y ahí la edito. Obviamente que para trabajar tranquilo, al duplicado lo oculto, le hago las modificaciones y después lo vuelvo a poner disponible. Y a que quedó sin efecto lo borro y me comunicaría con el alumno y le digo,
volvé a hacerlo porque hubo una modificación. Pero eso siempre cuando uno está trabajando con, como le digo, con 1 o 2 intentos. Ya cuando hay muchos intentos ya es como que no da. Sí, también hay una cuestión ahí, perdón, que hay que tener mucho cuidado con el tema de tocar las configuraciones de un mismo cuestionario, por ejemplo, para dar excepciones a estudiantes que supongan que no pudieron rendir el día y está justificado que no pudieron hacer esa evaluación ese día. Entonces yo habilito el cuestionario en otra fecha. ¿Qué pasa? Le tengo que avisar a los compañeros que por el momento se van a suspender la consulta de las retroalimentaciones y demás, porque eso también impacta, por ejemplo, la fecha sobre la visualización de las retroalimentaciones, del puntaje, de las respuestas correctas, del intento. Entonces también es una cuestión ahí que hay que tener en cuenta y configurar. Por ahí siempre es más accesible pensar en la duplicación del cuestionario, como mostraba Anita. Bien, ¿alguna otra consulta? Celia, no sé si está conectada todavía, que había hecho un par de preguntas hoy. Celia Portaneri. Si quiere preguntar algo por micrófono o alguno de los otros colegas. Yo, Florencia, Daniela Miguel de Esperanza, te quiero comentar algo. Con respecto a lo que estaban hablando recién de la recalificación. Vamos a suponer que yo configure, lo que yo no puedo modificar es la configuración de un cuestionario cuando ya fue respondido. Pero si yo configuré una pregunta, por ejemplo, como verdadera, y me equivoqué, y la respuesta correcta era falsa, y todos los alumnos la contestaron según la otra calificación, yo puedo modificar la pregunta y hacer después lo que se llama la recalificación del cuestionario. Pero eso lo puedo hacer cuando yo sí puedo modificar la pregunta, no la configuración del cuestionario. No sé si me entendés. No, en la opción de revisión decís vos. No, una vez que vamos a suponer que yo ya el cuestionario lo respondieron los alumnos, y hay una pregunta que yo me equivoqué en la configuración, vamos a suponer en la opción correcta o en las opciones de selección. Entonces yo puedo modificar la pregunta y después, cuando veo la presentación de todos los intentos, ahí hay una opción que es recalificar el cuestionario. Y entonces se recalifica en función de la corrección de la pregunta. Claro, una vez nos pasó eso con alguien que creo que era con una de ensayo, que le habían puesto mal la nota, habían cerrado el cuestionario, la modificaron y después lo recalificaron, pero no con algo automático. Yo sí lo había visto con ensayo. No, las de ensayo sí, porque uno le pone la calificación personal, pero digamos, lo que uno no puede modificar es la configuración del cuestionario una vez que fue respondido. Pero si nosotros como docentes al configurar una pregunta nos equivocamos, porque en la cantidad de preguntas por ahí cometemos un error, después podemos arreglar la recalificación de los alumnos en función... Claro, pero una vez que se cerró, no mientras está no, el una vez está cuestionario. cerrado, sí. Bueno, eso es lo que queríamos decir, de que mientras se está ejecutando el cuestionario no se puede modificar una pregunta. Sí, no, trae sus problemas. Como poder se puede, pero trae inconvenientes entre el que la está visualizando y los que ya la respondieron. Como poder se puede, no se debe mientras está abierto. No sé, nosotros no podemos, Noelia, vos la semana pasada, no se puede modificar durante Yo los... entiendo que Daniela se refiere a que, o sea, yo ingreso al banco de preguntas, modifico ahí la pregunta y esos cambios se trasladan automáticamente al cuestionario, esté en curso o ya esté cerrado. Y lo que tiene que hacer el docente, si hizo eso mientras el cuestionario estaba abierto, es, una vez que cierra, recalificar, porque los estudiantes que respondieron antes de esa modificación van a necesitar que se les recalifique.
Eso entiendo. Claro. Yo también entendí, pero eso se puede hacer. Pero ella lo que dice es que durante se esté ejecutando el cuestionario se puede modificar la pregunta también. Claro, por eso sí, te se digo, puede. si vos entras a una pregunta que está en el banco y que está asociada a un cuestionario, claro, sí, en el y la banco sí. modificás, en el momento te la modifica. Es como que eso Sí, se pero- guarda automáticamente, pero sí, las repercusiones después en los alumnos que ya respondieron y los que están por responder, Claro. es un tema ahí que hay que ver. Sí, básicamente lo que hay que tener es la recomendación que hacemos siempre. El cuestionario hay que hacer un boceto en un documento de texto y con ese boceto después entrar a trabajar en la configuración de las preguntas del banco y en la configuración del cuestionario en general. Y en principio lo ideal sería que nosotros podamos probar como estudiantes cómo se responde, cuánto tiempo nos lleva y si nos tira algún error, porque incluso cuando uno carga demasiadas preguntas se puede equivocar, encargar cuál es la correcta o cuáles son las correctas en un multiple choice o demás. La idea sería que evitemos lo más posible tener que recalificar, tener que duplicar, o sea, tener previsto todas las variables que puedes generar de acuerdo al tipo de evaluación, digamos. En realidad es el problema que se nos genera, como yo siempre genero un cuestionario con preguntas al azar, no con preguntas estructuradas, con solamente la cantidad de preguntas del cuestionario, el hecho de duplicar o el copiar y pegar es el que por ahí nos lleva a cometer un error en la configuración de la pregunta, que nos damos cuenta en el momento que el alumno lo está respondiendo, porque en la medida que uno hace años que está trabajando con esto y va ampliando el banco de preguntas, es como que ya por ahí cometemos esos errores. Bien, Gracias, Daniela. Sí, Daniela trabaja mucho ya en Esperanza con el tema cuestionarios, es nuestra referente por allá, por aquellos lados. Quiero retomar un poquito las preguntas del chat para que no se pierdan. María Sol preguntaba si al duplicar el cuestionario las modificaciones que se hagan las preguntas impactan en el cuestionario original. Eso depende también de dónde cargaste vos las preguntas. Las preguntas siempre recomendamos cargarlas como parte del banco de preguntas, como mostró Ana, y vos podés armar distintas categorías ahí dentro. Si las preguntas están duplicadas, sí, obviamente se modifican en el cuestionario original. O sea, una vez que vos modificas una pregunta desde el banco, se modifican todos los cuestionarios que llamaron a esa pregunta. Rosana dice que los alumnos suelen reclamar las notas porque no las ven cuando uno oculta, digamos, las fechas de visualización y demás. Bueno, Mario nos agradece el tema del taller. Laura dice que pasa mucho con las respuestas cortas, que hay que tener mucho cuidado si vos pones acento o no, por ejemplo, porque si no hay que recalificar. La otra vez nos comentaba un profesor en química, por ejemplo, si vos pones la anotación química del elemento o pones el nombre, no es lo mismo poner H2O que agua, tenés que elegir una de las opciones o en todo caso indicar cómo tiene que escribir. En cuestionarios automáticos, Lorena dice que los alumnos le reclaman ver las notas y que no las ven. Bueno, los alumnos a veces no saben cómo ver las notas. Eso es algo que también tienen que trabajar ahí. Nosotros tenemos disponibles en el manual del estudiante cómo ver las correcciones. Ellos no entienden cómo se ven las correcciones. Piensen que Moodle te muestra las calificaciones de distinta manera en cada una de las actividades que vos haces. Están acostumbrados mucho a ver tarea, y que es mucho más sencillo de visualizar porque es en la misma pantalla donde uno entrega, y el cuestionario es como que es un poco más complejo, y también depende de lo que ellos ven, de lo que uno le pone para ver como retroalimentación o como dato. A lo mejor solamente ven el puntaje y ellos quieren ver el intento, pero vos profesor no les dejaste ver el intento, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Vanessa dice que tuvo un inconveniente también con respuestas cortas, sí, pero que se olvidaron ahí el puntaje porque no estaba marcada como correcta la pregunta. Celia pregunta si se puede hacer un testeo antes de hacer definitivo el cuestionario. A ver, nosotros en Moodle tenemos como docentes la posibilidad de cambiar rol a estudiante y desde ahí poder responder el cuestionario. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Ese cambiar rol a es como jugar así somos estudiantes, pero Moodle después cuando volvemos a nuestro rol normal no nos permite a nosotros mismos corregirnos el intento que hicimos como estudiantes. Eso no lo podemos simular, a menos que tengamos un alumno real matriculado en el aula que prueba el cuestionario y después yo pruebe cómo corregirlo. O sea,
redondeando. ¿Cómo corregir el cuestionario? No lo podemos ensayar. ¿Cómo responderlo? Sí. Es simplemente con cambiar rol de estudiante. Rosana dice que hay que hacer un trabajo de ingeniería para armar el cuestionario. Sí, más o menos, porque todo impacta en todo. Hay que tener en cuenta las configuraciones de las preguntas, las configuraciones del cuestionario en general. Y yo quiero hacer también algo, incorporar otra cosa que hay que tener en cuenta, y por eso también es importante la prueba, y si podemos probarlo con un perfil alumno mejor, porque cuando muchas veces se usan restricciones de acceso, en las que, por ejemplo, hay varios cuestionarios y el alumno tiene que aprobar con el 60% el primer cuestionario para poder acceder a responder el segundo. Cuando nosotros aplicamos la restricción, usamos porcentaje. Entonces, ese porcentaje, que es el de aprobación generalmente, tenemos que controlar que coincida con el porcentaje de la nota requerida para aprobar en el cuestionario y revisar eso, porque si por ahí el docente, me ha pasado que docentes que dicen que el alumno, por ejemplo, llegó o sea, como puntaje en el cuestionario se sacó un 5,95 y después, por no haber llegado a 6, no le dejaba acceder al segundo cuestionario, al que se podía acceder solamente con el 60%. Entonces, controlar bien el puntaje y las calificaciones para que se correspondan con la restricción. Sí, después hay una pregunta acá de Florencia otra vez que dice si el banco de preguntas es individual o es de cada usuario docente. No, el banco de preguntas es del aula. En teoría no se traslada con los usuarios. Si vos no sos la única docente que está asociada al aula, va a haber, o los otros docentes van a ver las categorías del banco de preguntas que vos creaste. Incluso ese banco de preguntas también te lo podés exportar y llevártelo con vos a distintas aulas. En Moodle, en distintas plataformas incluso. Puedes trabajar de moverlo del entorno virtual al ambiente virtual, o del ambiente virtual a ONL virtual, y así. Y Juliana dice que en la vista previa de las preguntas puedes pedir que te marque las opciones correctas, así controlas que hayas marcado bien al cargarlas. Anita, ¿eso tendrá que ver con la versión? Perdón. En vista previa de las preguntas podés pedir que te marque las opciones. Sí, lo que dices Juliana en el chat. Sí, en la revisión de la vista previa sí, la podés ver. Pero vos Claro. docente, ¿no? Sí, hoy cuando yo les mostré muchas vistas previas, tenés la opción de ver las correctas así, sí, tal cual, te sirve para chequear. No sé si quieren que se los muestre, pero sí. Si querés, dale, así salimos de dudas. Ahí les muestro. Bien. ¿Esta creo que es? No. Todas las cuestiones de restricciones, agrupamientos y demás que nosotros estuvimos hablando por ahí, algunas personas no sabrán bien de qué se trata todo esto. Después les vamos a dejar el enlace. Son maneras de complejizar un poco más, también tiene que ver con cómo uno piensa la estrategia del cuestionario, que era lo que decían hoy. Rellenar con preguntas correctas acá. Y ahí me aparecen las correctas. Por ejemplo, acá en emparejamiento, pero todas tienen esto para la opción de ver lo correcto. Sí. Sí, una cuestión es eso, que nos sirve como para ver si lo cargamos bien, y otra es realmente probarlo para ver si se entienden las consignas, si quedaron bien redactadas, qué tiempo me lleva a responder, porque también nos ha pasado que muchos docentes nos refieren que pensaron que un cuestionario les iba a llevar a responder 1 hora y se encontraron con que había alumnos que en 20 minutos habían respondido. Entonces, también tiene que ver con eso. Nosotros tenemos que probar nuestros propios mecanismos de evaluación, porque esto no es la presencialidad donde el alumno entrega, se va y listo. Acá es un alumno que se queda, que se puede comunicar por WhatsApp con los otros, contarles de qué se trataba el examen, digamos, también hay que jugar con el tema de las preguntas aleatorias y demás.
Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta más puntualmente sobre el tema de lo que estuvo mostrando Ana hoy en la presentación, si quieren por chat o por micrófono. Juliana me dice que no. Veo pocas cámaras compartidas, entonces por ahí si no comparten por chat o las reacciones que están ahí abajo, vieron que abajo ustedes tienen reacciones en la barra de Zoom. Si está todo ok, pueden poner la manito y si alguien tiene alguna pregunta, la puede tirar por el chat o abrir el micrófono. Bueno, Lorena me dice que todo ok. Bien, Sarito también, Rosana. Bueno, yo vamos a pausar un poco acá la grabación.